Bien, he mandado el enlace, pero me había equivocado, a otro grupo he mandado. Y ahorita les he mandado el enlace recién al grupo de nosotros. Pero de todas maneras también el enlace estaba en la plataforma. Y en sí, en la plataforma ya están todos los enlaces que nos quedan pendientes, también de la semana 4. Entonces solo tienen que revisar en la plataforma y ahí van a encontrar el enlace, los enlaces que todavía faltan para 2 sesiones más nos quedan, ¿no ve? Entonces, besito, por favor. Eh, Bien, colegas, nuevamente un saludo a la distancia, un abrazo a la distancia a todos y vamos a iniciar nuestra clase opcional el día de hoy. Y bueno, lo que hemos dejado pendiente, ¿no? En el sentido de las actividades. Y bueno, ¿no? Tenemos, a ver, vamos a ir revisando las orientaciones metodológicas, mientras todavía hay algunos que se van a ir integrando. Bueno, voy a ir compartiendo mi pantalla. Vamos a ir viendo si esto está grabando. Sí, está bien. Toda la pantalla. Ahora sí. Bien, colegas, entonces en esta parte un poquito vamos a orientarnos sobre algunos aspectos en base también a las otras actividades que hemos ido desarrollando y algunas cositas que podemos ir mejorando tal vez, ¿no? Tenemos las actividades de la semana número 3, ¿no? Entonces aquí concretamente están los objetivos, el propósito pedagógico, fundamentalmente lo que es la educación inclusiva, ¿no? La educación intercultural plurilingüe en un sentido mucho más amplio, ¿no? A veces, bueno, ahora ya tenemos el panorama bien claro de que la educación inclusiva va más allá de solamente referirnos a la educación especial. Muchas veces pensamos que cuando escuchamos hablar de educación inclusiva pensamos que solamente es educación especial y no es así, ¿no? La educación inclusiva va mucho más allá y tiene que ver también con lo que es la interculturalidad y el plurilingüismo. Y en fin, ¿no? Todas las diversidades que están presentes en nuestra sociedad, entonces precisamente encontrar un entorno mucho más equitativo, mucho más justo y que esas diferencias nos permitan acercarnos más, unirnos más, en lugar de separarnos, de dividirnos, de discriminarnos, ¿no? Entonces eso es precisamente el objetivo que tiene esta unidad. Bien, como lo podemos revisar, quizás aquí, ¿no? Nos dice el propósito pedagógico de esta unidad temática es promover una educación que garantice la equidad y el respeto por la diversidad cultural, lingüística y personal, ¿no? Entonces ese personal se refiere a nuestras diferencias individuales, ¿no? Entonces ahí en esa parte es donde entra inclusive lo que es la educación especial. En lo personal somos diferentes, ¿no? Entonces capacidades diferentes, discapacidades que tenemos algunos, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Somos diversos, asegurando que todos los participantes, independientemente de sus capacidades, orígenes étnicos, géneros o lenguas, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral, ¿no? Este propósito se orienta a estos elementos, ¿no? Son 4 elementos. 1, desarrollar ambientes de aprendizaje inclusivos, promover la convivencia armónica a través de la educación intercultural, establecer la competencia intercultural de los docentes, dotándolos de herramientas para reconocer y abordar las barreras que puedan excluir o discriminar a ciertos grupos, ¿no? Promover el diálogo y la integración de saberes, asegurando que las voces y perspectivas de las comunidades y culturas diversas estén presentes en el currículo. Entonces, esos aspectos. Bien, ahora sí vamos a las actividades. Pero a ver, revisemos. Creo que alguien más. Admitir a todos. Listo. Bien,
nos dice, a partir del texto académico de la tercera semana que corresponde a la educación inclusiva, en la EIP, elaborar un plan de desarrollo curricular de cualquier área con las implicaciones de la unidad temática, educación inclusiva en la educación intercultural plurilingüe, dirigida a un grado de formación. En el PDC debe introducir contenidos en educación inclusiva en la intraculturalidad y plurilingüismo. Entonces, a eso nos hace referencia, ¿no?, este texto. Formato de presentación de la actividad debe contener una estructura básica de un plan de desarrollo curricular que emplea en su contexto educativo. O puede emplear una plantilla otorgada por el Ministerio de Educación. Bueno, generalmente ya nuestras plantillas están ya casi sistematizadas, ya tenemos un formato de cómo hacemos los planes de desarrollo curricular. Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Bueno, después nos pide que subamos el documento a plataforma, tipo de letra, y el producto de la primera actividad es un plan de desarrollo curricular, ¿no? Entonces aquí yo, bueno, un poco más que todo el tema de las metodologías, aquí hemos ido viendo algo, haciendo un esbozo, ¿no? Generalmente lo que nos cuesta un poco es diseñar, ¿no? Cómo voy a empezar, qué voy a hacer en la práctica, qué voy a hacer en la teoría, qué voy a hacer en la valoración, en la producción. Entonces eso es lo que quizás un poquito me cuesta. Bueno, aquí hemos hecho un esbozo que espero que les pueda servir. Aquí voy a integrar algunos más. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, ¿no?, estábamos viendo para un sexto de primaria qué se puede hacer, ¿no? Actividades que tienen que ver o relacionadas con algún contenido en el área de ciencias sociales. Generalmente cuando tocamos estos contenidos de intraculturalidad, entonces, por ejemplo, yo propongo aquí, ¿no?, se puede hacer dinámicas grupales para identificar y representar elementos culturales locales. Esto se puede hacer mediante juegos, dramatizaciones, simulacros, o cualquier otro elemento que quizás estén más familiarizados nuestros propios estudiantes, o quizás nosotros tengamos mayor experticia también en alguno de este tipo de técnicas, estrategias, ¿no?, que ya con los años de experiencia ya cada uno conoce, ¿no?, sus aptitudes, sus habilidades, a veces en el tema de música, de canto, poesía, o cualquier otra herramienta didáctica que como maestro ya sabemos en qué quizás nos destacamos o qué habilidades hemos desarrollado más. A partir de eso podemos utilizar para poder trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces podemos hacer, ¿no?, dinámicas grupales y a partir de eso general. Yo aquí un poco lo estoy planteando de manera general, no de manera específica, pero esto les puede servir, ¿no? Ustedes ya lo hacen de manera más concreta. También, por decir, en la práctica podemos hacer talleres de intercambio lingüístico. Por ejemplo, podemos hacer vocabularios, ¿no?, vocabularios básicos, ¿no?, en lenguas originarias y extranjeras, ¿no?, que estén presentes en nuestro contexto. Bueno, más que todo las lenguas originarias que estén presentes en nuestro contexto, ¿no?, ya sea tanto por personalidad y por territorialidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tarija, que estamos trabajando lo que es el guaraní, ¿no?, pero sin embargo, en nuestro contexto, en contextos multiculturales que ahora ya la gran mayoría de nuestras escuelas tienen, entonces podemos trabajar, ¿no? A ver, también está presente el aymara, también está presente el quechua, ¿no? Entonces podemos ir formando vocabularios básicos, ¿no? Por decir, a ver, ¿cómo se dice mesa?, ¿no? Por ejemplo, el tema de los saludos, que hoy un poco iniciábamos la clase de esa manera, ¿no? Nos preguntábamos cómo estás, tanto en aymara, en guaraní, en quechua, ¿no? Entonces, esos elementos básicos podemos ir rescatando, ¿no? Entonces, eso es importante que lo podamos trabajar. O sea, hay que ir rescatando el tema lingüístico desde una parte más vivencial, no tanto, a veces un poco quizás lo queremos hacer más académico, ¿no? Como ver, digamos, como un instituto de lenguas, como cuando vamos a aprender el inglés en un instituto, ¿no? Empezamos por los verbos, pronombres, ¿no? Sino
en base a lo que sabemos, a lo que está presente y algunas cosas que nosotros quizás hemos aprendido en la academia, eso lo podemos compartir con los estudiantes. Si hemos hecho algún curso de guaraní o de alguna otra lengua y que quizás no se está hablando en el contexto, pero si esto es pertinente, entonces lo podemos realizar, ¿no? Entonces, eso es importante, frases, inclusive darle nombre a las cosas, a los objetos que están dentro del aula, la mesa, la silla, la pizarra, la ventana, la puerta. Entonces, ¿no? Textuar el aula, entonces a veces con palabras, que para los niños eso les va a quedar, ¿no? Ellos van a saber, y van a saber también el origen a qué lengua pertenecen las palabras que estamos identificando, ¿no? Eso en la práctica. En la teoría podemos hacer clases expositivas, ¿no? Sobre la diversidad cultural, lingüística y la importancia de la inclusión en la sociedad, ¿no? Entonces aquí ya vamos teorizando, podemos ir exponiendo, ¿no? Sobre la importancia de la diversidad cultural lingüística, lo podemos exponer como maestros, o también podemos hacer que los mismos niños de sexo de primaria puedan exponer, o dependiendo del nivel con el que estemos trabajando, si es también secundaria, ¿no? Entonces adecuar, ¿no? Nuestro plan, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces si es en grupos, los grupos pueden exponer, ¿no? Algunos contenidos que vamos a quizás diversificar para que cada grupo pueda exponer, ya sea con algún material, algún papelógrafo, alguna o diapositivas, si tenemos un data, ¿no? Entonces lo pueden organizar de esa forma. Lectura y análisis de textos que aborden temas de interculturalidad, intraculturalidad y plurilingüe, ¿no? Entonces podemos considerar, ¿no? Algunos textos que tengamos, ya sea en los textos académicos que nos manda el Ministerio de Educación, u otros textos que podamos conseguir, los podemos compartir, ¿no? Con los estudiantes. A veces también inclusive hay folletos, hay trípticos, hay muchas cosas que nosotros como maestros guardamos, eso lo podemos utilizar, ¿no? En este tipo de actividades. Valoración, bueno, aquí tenemos valoración, reflexiones escritas y debates grupales sobre la relevancia de preservar y respetar las culturas y las lenguas. Podemos hacer actividades de autoevaluación para identificar aprendizajes adquiridos y actitudes transformadas, ¿no? Siempre es importante trabajar la metacognición, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que yo estoy cambiando con el aprendizaje? ¿Cómo es mi actitud inicial? Ahora, ¿cómo estoy cambiando mi actitud? ¿Soy más tolerante, menos tolerante? ¿No? Entonces, eso es importante trabajar con los estudiantes. Y en la producción, bueno, vamos a crear murales, collages, que representen las culturas y lenguas presentes en el aula, ¿no? Desarrollo de proyectos comunitarios, podemos hacer entrevistas a miembros de la comunidad sobre sus tradiciones y lenguas, ¿no? Entonces a esto ya le agregamos, ¿no? Por decir, el producto, los productos que vamos a tener, pero estas son un poquito hacia la rápida, lo he querido realizar para que más o menos podamos tener una idea de cómo hacer esta actividad. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Adelante, colegas, o si no pasaríamos a la otra actividad. ¿Se entiende, colegas, la actividad? Va a ser el PDC. Aquí, la colega Cirila. Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, profe? Sí, adelante. Y se entiende, ¿no? La metodología y además las orientaciones está en base al formato, las plantillas. Trabajamos lo que sale del Ministerio de Educación, ¿verdad? En base a esa plantilla tenemos que trabajar PDC. ¿Es así, no ve? Sí, sí, así es, así tienen que trabajar. Tenemos una plantilla ya que, como les digo, ya a nivel nacional creo que ya lo hemos más o menos sistematizado, creo que es la misma plantilla que utilizamos todos los maestros. Y bueno, con esa plantilla que hemos trabajado en nuestro trabajo, entonces lo realizamos. Solamente es hacer ese plan de desarrollo curricular, tomando en cuenta, ¿no? Esta unidad temática que es el tema de la
educación inclusiva, ¿no? En lo que es la educación intercultural plurilingüe, ¿no? Que un enfoque que va mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos comprendido solamente como educación especial, ¿no? Entonces, eso. Bien, entonces si no hay más preguntas sobre este aspecto, vamos a pasar a la otra actividad. Nos dice elaboración de una infografía. Lo mismo, ¿no? A partir del texto académico, consultando otras fuentes, podemos seleccionar, ¿no? Un subtema referido al tema general, que es la educación inclusiva, y hay que elaborar una infografía. Entonces, para esto podemos utilizar herramientas virtuales, ¿no? Y como Canva podemos utilizar, yo estaba sacando aquí algo, podemos utilizar algunas herramientas. Por ejemplo, Canva ahora ya trabaja con inteligencia artificial, pero también nos da las posibilidades de poder editar, ¿no? Entonces eso es lo importante, que si bien son herramientas de inteligencia artificial que hacen el trabajo, ¿no? Nos dan una propuesta, ¿no? Y esa propuesta nosotros tenemos que saberla evaluar, ¿no? Revisarla y saber qué aspectos no están bien, podemos modificar, ¿no? Entonces, o qué podemos ampliar. Al final, digamos, quienes validamos el trabajo realizado con ayuda de inteligencia artificial somos nosotros como maestros, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ya, a ver, aquí estaba en pictochart.com. Debido escuchar sobre esta herramienta, ¿no? Que va con inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí estaba haciendo algo ya sobre, ¿no? Una infografía sobre educación inclusiva, ¿no? Entonces ya me sugiere, aquí yo puedo modificar, ¿no? Puedo insertar, agregar otros componentes, pero ya inicialmente, ¿no? A través del prompt que yo le dé, ya me va a dar una plantilla de mi infografía, me va a dar diferentes opciones también de plantillas que puedo utilizar, y casi ya voy a tener el trabajo terminado, ¿no? Entonces, sobre lo cual yo soy el que voy a decidir, ¿no? Qué aspectos cambiar, quizás el texto muy pequeño, o el color no combina. Entonces, algunos elementos que yo puedo adecuar, ¿no? Quizás algún concepto no es el correcto, entonces adecuo a todo eso, ¿no? Entonces podemos utilizar estas herramientas, pero como les decía, siempre es importante tener en cuenta de que la inteligencia artificial no es la que nos va a hacer todo el trabajo, ¿no? O sea, nos va a ayudar, aunque tal vez en un 80 o 90% va a ser el trabajo de la inteligencia artificial, pero somos nosotros quienes vamos a definir, ¿no? El producto final acabado, ¿no? Con las correcciones que le vamos a dar, o las sugerencias que nos pueda proporcionar la inteligencia artificial. Entonces, a partir de eso podemos tomar en cuenta otros elementos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de esta foto puedo poner una foto más contextualizada, ¿no? Al lugar donde yo estoy, donde estoy trabajando. Entonces, todo eso, esos elementos se pueden tomar en cuenta, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas aquí. Podemos entrar también a Canva, y bueno, hay un sinfín que podemos buscar en la red, ¿no? Hay herramientas gratuitas, hay otros también de prueba, de paga. Entonces es importante a veces interactuar, ¿no? Con estas plataformas de inteligencia artificial, y también, bueno, de generación de este tipo de trabajos o de materiales, ¿no? Como son las infografías. Ese es el trabajo, colegas. ¿Se comprende? La segunda actividad, ¿no? Entonces podemos trabajar esos elementos apoyados con lo que es la inteligencia artificial, y bueno, el formato de presentación nos dice: una vez terminado el trabajo tenemos que descargarlo y en un archivo PDF, ¿no? Con el nombre y apellido. Entonces en PDF deben subir el trabajo.
¿no? Entonces el producto es elaboración de una infografía. ¿Alguna consulta sobre la segunda actividad, colegas, o está claro? Dicen, Adelante, colega. sí, dicen, el tema de la infografía, bueno, de acuerdo al ejemplo que usted estaba mostrando, al parecer lo estaba haciendo en varias hojas, pero una infografía también puede ser realizada en una sola presentación, ¿no? En una sola, de acuerdo a lo que nosotros podamos diseñarlo. Sí, sí, también puede ser. Ajá. Esto ahorita yo lo he desarrollado con ¿no? Directamente con un prompt, ¿no? Entonces eso es lo que a primera mano me ha rebotado, ¿no? Entonces está para revisarlo, si yo quiero en varias hojas o quiero comprimir en una sola hoja. Entonces dependiendo del prompt también que yo le dé a la herramienta de inteligencia artificial es como quizás va a mejorar el trabajo o el producto que me va a ofrecer. Entonces, pero sin embargo, cada uno ya eso lo puede ver. Lo importante que es una infografía, ¿no? Es una información gráfica, de ahí viene, ¿no? Su nombre, de info, de información, de comunicación, de comunicar algo casi de manera gráfica, ¿no? Donde se combina texto e imagen, ¿no? Entonces, a través de un contenido, en este caso es el tema de la educación inclusiva, ¿no? Y a partir de ahí sacamos quizás algún subtema sobre eso quizás esto un poquito profundizamos para hacer nuestra infografía. Ese es el trabajo, colegas. Bueno, dicen, está claro esa parte para mí. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Licen, buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Licen? Adelante. Sí, Licen, tal vez la parte de infografía creo que está claro, ¿no? Tal vez solicitarle, ¿no?, a su personal que tal vez de alguna manera podría compartir el documento que estaba mostrando ese rato en el grupo de WhatsApp, por favor, Licen, para podernos orientar un poco más, ¿no, Licen? Solamente eso, gracias. Ya, del plan de desarrollo curricular que saqué. Sí, Ya, Licen. ya, yo lo voy a compartir eso en el grupo, ya. Lo voy a compartir. Bueno, ahí son unas ideas generales, ¿no? Que están, que les sigo explicando cómo podemos desglosarlo, pero les voy a compartir eso. ¿Alguien más, colegas? Ya, esto, bueno, entonces pasaremos a la última actividad. La última actividad es, bueno, en realidad es el foro, ¿no? La última actividad, foro académico. Tenemos 5 preguntas, ¿no? Igual que en los anteriores, ¿no? Pero un poquito aquí esto, eh, siempre considerar, ¿no? Desde el enfoque que estamos trabajando, ¿no? El enfoque decolonial, una perspectiva de lo que son las políticas ahora de formación docente y hacia dónde estamos orientando, digamos, esta maestría, ¿no? Estamos tomando en cuenta varios conceptos de lo que es la educación intercultural y plurilingüe, ¿no? Siempre tiene que estar orientado en ese sentido, porque a veces esto, un poco tenemos que saber diferenciar, por ejemplo, lo que es la pluriculturalidad y la multiculturalidad, ¿no? Y muchas veces confundimos esos conceptos, ¿no? Entonces, desde el enfoque, bueno, para el mundo occidental podrían parecer hasta sinónimos, pero si hacemos un análisis profundo, tienen sus diferencias bien sustanciales, ¿no? La multiculturalidad hace referencia, ¿no?, a los entornos donde está la coexistencia, ¿no?, de varios grupos culturales, ¿no?, incluyendo las culturas dominantes, ¿no? Pero en este entorno siempre hay una jerarquía, ¿no?, de sometimiento, de subordinación de unas culturas hacia otras, ¿no? Y además de que no implica, digamos, esa relacionalidad de diálogo, de intercambio, ¿no?, de aprendizaje, de esa ecología de saberes que quizás Boaventura de Sousa Santos nos dice, ¿no? Pero sin embargo, bajo el enfoque pluricultural
están todos esos elementos. Precisamente la pluriculturalidad es la que pretende descolonizar, ¿no? En este caso lo que es el tema de dominación, sometimiento de unos grupos culturales hacia otros. Y bueno, yo sé que quizás en el buen sentido de maestros que tenemos, buscamos siempre, ¿no? Un ideal, una convivencia que sea armónica en nuestra aula, que en un mundo quizás mucho más justo, más equitativo, pero en la cual incluimos a todas las culturas, ¿no? Incluyendo las culturas dominantes, ¿no? Que también son parte de nosotros. Pero precisamente lo que nosotros tenemos que considerar es que hay muchos elementos, ¿no? De la cultura dominante que incluso están presentes en nosotros, que se debe cambiar, ¿no? Por sus principios, por su filosofía, ¿no? Les hacía la diferencia que existe, ¿no? Entre una cosmovisión y otra, inclusive desde el ámbito económico, ¿no? Una economía del saqueo, de la invasión, ¿no? De la competencia, ¿no? Que eso nos trae, por decir, la cultura dominante. Y por otro lado, que es precisamente una economía de la convivencia, ¿no? del desarrollo sostenible, una economía que permita o que pueda tomar en cuenta que todos estamos presentes. Entonces hay elementos que es importante reflexionar, analizar, y precisamente nosotros como maestros nuestros argumentos van, ¿no? en esa dirección para que a ver, van en esa dirección, considerando de que para poder descolonizar hay que desmontar muchas estructuras, ¿no? Desde el aula. Entonces esas estructuras de dominación, de sometimiento, entonces siempre tenemos que reflexionarlos, ¿no? Para poder cambiar y dejar atrás, ¿no? Y dar paso a un enfoque mucho más inclusivo, ¿no? Entonces esos elementos quizás hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pregunta qué significa realmente una educación inclusiva en el contexto de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no? Y hay que siempre argumentar desde nuestra experiencia, desde nuestra práctica. Muchas veces quizás nosotros nos hemos dejado absorber, ¿no? Pero ahora con quizás con nuestra formación, con nuestra reflexión, nuestro análisis, hay muchos elementos que nos damos cuenta en los cuales nosotros hemos sido parte, hemos vivido, pero desde ahora, desde este momento, nos damos cuenta cómo hemos vivido diferentes experiencias en el trabajo en el aula, ¿no? Entonces eso es importante, que quizás lo podemos articular, ¿no? A nuestras preguntas, siempre desde nuestros conocimientos, pero también desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces eso en el foro académico, colegas, hay que tomarlo en cuenta. ¿Alguna consulta sobre este aspecto? O si no, estaría ya. Nada, colegas, ¿está claro? Utilicen con sus orientaciones. Para mí personalmente quedó claro. Gracias. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, colegas, tenemos todavía varias actividades que hacer, y hasta aquí vamos a quedar, ¿no? Hasta aquí prácticamente lo que es la unidad temática número 3. Y bueno, ¿no? Entonces les voy a pedir de que podamos subir, ¿no? Lo más antes posible
actividades. Yo ya he ido calificando las actividades, creo que hoy día ya lo voy a terminar de la semana 2 y hasta mañana a primera hora ya lo pueden revisar. Ya, entonces eso, con eso vamos a ir viendo, ¿no? Ahora un poco ya hemos dejado el trabajo de la escuela. Creo que bueno, ahora tenemos un poco también el tema de la familia, ¿no? A veces de fin de año, cosas que no se puede hacer durante la época de trabajo. También tenemos cosas que atender, pero un poquito nos daremos tiempo, ¿no? Para poder hacer. Bien, colegas, si no hay alguna consulta más, hasta aquí estaríamos terminando nuestra sesión. Bien, buenas noches, colegas, entonces, y nos vemos la siguiente clase. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lisa. Buenas noches, Karuma. Pituma por Amboa. Ah, Pituma, bueno, Karuma es en la tarde. Pituma. Buenas noches. Pituma. Buenas noches, Licen. Buenas noches a todos.